Muy buenas noches. En este caso estoy compartiendo con ustedes la grabación del video referido al grupo de los 20. Esto corresponde al capítulo número 2, Argentina y el mundo actual, primera parte, anexo los G. Bueno, esta conformación de grupo fue cambiando en la medida que transcurrió el tiempo. El grupo base podríamos definirlo como el G4 o EU4. No se confundan porque hay otro grupo de los G4 que no es de la Unión Europea, ¿eh? Nosotros acá nos referimos al de la Unión Europea y son las cuatro grandes potencias: Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Los temas que tratan de los más diversos, ¿sí? Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, los efectos, análisis de los efectos de la guerra de Siria, la violencia posterior a la guerra civil de Libia. Digamos, no tiene que ver con cuestiones solamente económico-financieras propias del comercio, sino tiene que ver con acciones que estos países deciden llevar adelante para colaborar con otros países o bien para evitar que le generen futuros problemas. ¿Está? Entonces, fíjate que los temas son de los más diversos. También así salieron a trabajar en lo referido a ayudar a los bancos con los problemas que tuvieron después de la crisis de 2008. Bien, este grupo fue ampliándose y a los cuatro países que teníamos se agregaron Estados Unidos y Japón. Y así se conformó el grupo de el G6. Vos fíjate qué dos países, ¿no? Qué nivel de producción, qué nivel de población, qué importancia en extensiones tan diversos pero tan importantes a nivel mundial. Bien, es decir que Europa se amplió ya a lo que es América, Norteamérica y por el otro lado Asia. Bien, se fue conformando este grupo de los 6, se consolidó y se incorpora Canadá en 1975 y a partir de ese momento pasó a llamarse Grupo de los 7. Ahora vos fíjate cuánto tiempo, ¿sí? 75, 85, 95, 2005, 2015, 40 años, son muchos años de pertenencia, 45 años, ¿sí? Bien. Ahora, a ese grupo de los 7, que era el de los 4 más el de los 6, ¿te acordás que habíamos dicho? Repasemos. En el primer caso, en el grupo de los 7 teníamos a Reino Unido, teníamos a Italia, teníamos a Alemania y teníamos a Francia. Ahora fíjate, después se incorporaron Canadá y después se incorporó Japón, ¿no es cierto? Entonces, primero Estados Unidos y Japón, perdón, Estados Unidos y Japón. Ahí tenemos grupo de los 6, después grupo de los 7 con Canadá. Ahora un detalle, se agrega Rusia. Vos fíjate que yo te marqué las banderas. Bueno, Rusia y Francia tienen banderas con los mismos colores, pero ¿qué pasa? En Francia las banderas, las franjas son verticales, ¿sí? Y en los extremos tenemos el rojo y el azul. En tanto que en Rusia las franjas son horizontales y en los dos extremos tenemos el rojo y el blanco, ¿está? Acordate de eso. Bien, así que pasamos a Rusia. Bien, y este grupo de los 4, de los 6, de los 7 y de los 8 se fue ampliando, ¿no es cierto?, al grupo de los 20. Y acá aparecen países donde existe muchísima densidad poblacional, eh, como India, aparece China, sobre todo China, India, Indonesia, México, Arabia Saudí, Turquía, Sudáfrica, Corea del Sur, Brasil, un país muy importante, sí, con gran densidad poblacional, con territorios ricos en diversos recursos, pero se habla de G20 que son 19 países más la Unión Europea. Eso es importante que vos lo tengas en cuenta, ¿sí? Entonces, vos te podés decir, bueno, vos fíjate las conformaciones, ¿no? 19 países más la Unión Europea, el G20 en 1999. A la Unión Europea la podés considerar como una comunidad política de derecho y una organización internacional, buscando esta gobernanza global y este bien común de los pueblos, ¿sí? Trabajando con ejes relacionados con la paz, con la seguridad, mercado único, normas ambientales y alimentarias, que no es menor, para la circulación del comercio entre los países integrantes, derechos humanos y una potencia global sin duda. Entonces, repasamos las banderas del grupo de los 20.
Bueno, acá un comentario que vos lo vas a encontrar en los apuntes de Argentina, cómo entró. Bueno, esto lo relacionamos en la época que Carlos Menem tenía estrechas relaciones con con los gobiernos de Estados Unidos y se dice que los criterios no fueron extremadamente claros, pero sí esto posicionó muy bien a la Argentina, fue un golpe importante para lo que es la integración con el mundo que sabemos que es fundamental. Entonces, ya hablamos, el G20 es un órgano de gobernanza global, es un órgano moderno, es un órgano evolucionado, que se preocupa por el libre comercio entre los países, evitando además el fraude fiscal, de modo tal que las arcas de los países se puedan ver beneficiadas con todos los aranceles que les correspondan, ¿no es cierto? Donde se toma el comercio como motor del crecimiento y desarrollo económico para todos los países integrantes. Y se trata de buscar un freno al proteccionismo. ¿Por qué? Porque los países cuando comercian lo que tratan de hacer es siempre te quieren vender, pero la contraparte obviamente va a querer comprar. Entonces ahí vos tenés lo que hablas de de evitar este proteccionismo de cerrar las barreras para que no entren mercaderías o productos de otros países. Pero también se preocupa por los derechos humanos, el apoyo a los refugiados, el desarme, mantener la paz, el calentamiento global. O sea que la gama de temas son de los más diversos. Esto que te quede claro, ¿sí? Bien, esto se puede remontar a un origen cuando hablamos del compromiso de diálogo a partir de la generación de Bretton Woods, ¿sí? Donde se dan reglas de relaciones comerciales, tanto de tipo monetarias como financieras, y siempre se trataba de ir por políticas librecambistas, es decir, lo contrario al proteccionismo. Y de este Bretton Woods nació, digamos, es el origen donde se empezó a pensar este grupo de los 20 y de ahí nació de Bretton Woods la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que sus antecedentes son por demás importantes. Ahora, bueno, vos podés decir, bueno, ¿cuáles son los últimos temas tratados? Que esto está en el apunte y es importante que lo sepas. Yo te estoy haciendo una selección de los contenidos que son más relevantes acá para que vos tengas en cuenta. Bueno, como lo hemos charlado ya en alguna clase, el G20 se reunió en Argentina en noviembre del 2018, fue un caos la ciudad de Buenos Aires, la seguridad, las medidas tomadas realmente impresionante. Los temas que se trabajaron fueron el futuro del trabajo. Vos fíjate qué tema no tan candente y tan particular en este momento, en 2020. La educación, infraestructura para el desarrollo, qué caminos, qué tipo de tecnología referida a trenes, qué otras formas de comunicación son necesarias. Un futuro alimentario sostenible que no es menor, el mundo necesita alimentos y hay que proveerles esos alimentos que necesitan. Ahora ya, en 2019 se reunió en Osaka, en Japón, en junio. Vos fíjate los temas. Investigación para el crecimiento económico, anticorrupción, economía digital, un tema pero por demás candente en este momento. El mundo está pasando por una economía digital, inteligencia artificial, desigualdad, desarrollo sostenible, salud global. ¿Cuánto van a tener que invertir los países en este momento y cuánto van a tener que invertir los organismos para encontrar vacunas, para hacer llegar medicamentos a esos pueblos menos favorecidos? ¿Qué decisiones se van a tomar a nivel mundial? Así que fíjate la relevancia de estos grupos que vos los vas a ir siguiendo en la medida pase el año, ¿sí? El cambio climático, que también hemos charlado, que es un tema que se ha tocado mucho, energía y medio ambiente. Es decir, que los temas en diversas comisiones se van tratando, son por demás importantes. Y se prevé que la reunión para este año 2020 sea en 21 y 22 de noviembre en Arabia Saudita. Seguramente se podrá realizar. Bien, ahora, ojo, no te me confundas, por favor. Hasta ahora venimos sumando que 4, que 6, que 7, que 8, que 20. Bien, acá en el G24 se creó en 1971 y es muy distinto al G20. No tiene nada que ver. Sí está formado por países emergentes, África, Asia, América Latina, y fíjate los países que lo conforman. Sí, mira bien y no tienen nada que ver con lo que nosotros veníamos hablando hasta el momento, si bien puede haber algunos puntos en común. ¿Sí? Se preocupa por los temas de los países en vías de desarrollo, el desarrollo financiero, que es la clave, es uno de los ejes para que el país pueda evolucionar, ¿sí? Y la representación adecuada en las negociaciones internacionales, de modo que tal, porque sean países de
en mucho menor desarrollo relativo no se vean perjudicados. Entonces el hecho de tener asesoramientos y tener manejos en masa hace que esto sea muy bueno. Bueno, esto pendiente del capítulo 2 que lo quería compartir con